Bueno, hoy les tengo a una persona súper especial porque es uno de los consultores y hoy en día puedo llamar amigo más poderosos en el tema de experiencia de cliente que se llama José Luis Delmas. José Luis trabaja en una empresa súper potente que se llama Madison. Lo más seguro es que todos ustedes la conozcan muy bien. Y José Luis es el director del área de experiencia de clientes dentro de Madison. Y entonces hoy vamos a hablar de la experiencia de cliente y de Dani, del factor humano entre la experiencia de cliente. Entonces, José Luis, tú llevas un montón de tiempo y además en Madison ustedes tienen un BPO y además consultoría en un montón de empresas que tienen que ver con gente. ¿Tú dirías que cuál es el principal reto que tienen las empresas a la hora de lograr que las personas se alineen con las estrategias de experiencia de cliente que tanto trabajo le cuestan a la organización y a los líderes implementar? Pues nada, buenos días, Julián. La verdad es que es una presentación más de lo que es, pero te cuento y es una opinión. Yo creo que el reto es en general la cultura dentro de la organización, es decir, que todo el mundo, todas las personas, estén alineados en la experiencia de cliente, porque nos encontramos muchos casos en que departamentos de experiencia de cliente, evidentemente, tienen muy claro que la experiencia de cliente sirve, algo que realmente es indispensable para las empresas, pero cuando te vas alejando de ese departamento de experiencia de cliente, hay gente y empleados que todavía consideran que el cliente está muy alejado, que no es para ellos, que son clientes, o sea, son departamentos más back office, no tan front office, y entonces el generar ese pozo y esa cultura en que toda la empresa esté pensando en la experiencia de cliente es fundamental. Para eso, y un poco es el reto que tenemos que tener nosotros, y te pongo un poco en ese reto para todos nosotros, es ver los quick win. Es decir, todo el mundo tiene que ver y todos los departamentos que la experiencia del cliente tiene un beneficio, tiene un retorno. Para eso, de alguna manera, una vez que se implante eso y que todo el mundo lo vea, todo el mundo va a estar metido en ese proyecto de buen de cliente y, por lo tanto, de alguna manera va a funcionar. Si no, probablemente estemos hablando de empresas que sí hablen de experiencia de cliente, pero no esté toda la organización metida en ello y, por lo tanto, no va a funcionar. Yo creo que es el reto. Porque me encanta y estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo, en tu experiencia, porque yo sé que ustedes en Madison hacen este tema de trabajan con sus clientes en cambio de cultura? Estoy perfectamente de acuerdo que en la medida que la gente vea el beneficio lo va a hacer, pero en la vida, digamos que en la práctica, ¿cómo haces? Tú entras con un cliente y ¿cómo haces para generar ese cambio? Lo primero, esto es como cuando vamos al médico. Es decir, lo primero es un diagnóstico. Porque claro, todo el mundo, todas las empresas nos dicen, oye, yo estoy ya trabajando en experiencia de cliente. Decimos, perfecto, pero vamos a hacer como un assessment inicial. Vamos a lanzar un cuestionario, por ejemplo, a todas las personas para ver el nivel de experiencia de cliente que hay en cada uno de los departamentos. Una vez que tienes ya ese nivel, ese diagnóstico, puedes empezar a el tratamiento. Es decir, habrá departamentos que son muy experiencia de cliente y otros que estén muy alejados. ¿Qué vamos a hacer? Pues a partir de ahí crear como equipos en los que haya embajadores dentro de la compañía que internamente vayan promoviendo la experiencia de cliente. Vamos a hacer equipos, vamos a hacer de alguna manera reuniones cada cierto tiempo para ver los avances. Es decir, todo esto tiene que estar pautado y reglamentado. Y fundamental en todo esto es que desde la parte de arriba de la empresa, es decir, CEO, dirección general, estén convencidos para que fluya hacia abajo. Es muy difícil, muy complicado que todo esto de la experiencia y la cultura de experiencia de cliente fluya desde abajo hacia arriba. Muy complicado. Sin embargo, si conseguimos el convencimiento de la parte y la cúpula directiva de la compañía, todo fluye muchísimo mejor. Pero nosotros siempre decimos, antes de empezar cualquier proyecto de cultura, primero diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo estáis? Y a partir de ahí empezamos a desplegar formación, reuniones, embajadores, un montón de dinámicas que lo que hacen es que en poco tiempo empiezan a haber retorno y todo el mundo está imbuido en el proceso de experiencia de cliente. Ok, me encanta y estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo. Primero, obviamente, tener el compromiso de la dirección. Sin eso no haces nada. Y luego viene el diagnóstico. Y ahí me pregunto yo, ¿ese diagnóstico es principalmente actitudinal, José Luis? O sea, ¿es de cómo está viendo la gente al cliente? ¿Eso es lo que mides? ¿O qué otro tipo de, o sea, ese Bueno, diagnóstico que arroja?
Ahí tenemos un cuestionario que es actitudinal y en conocimiento de experiencia del cliente, en actitudes, porque también nos hemos dado muchas veces cuenta de que las personas nos escudamos muchas veces en la organización, en el software. Yo recuerdo, además en Perú, que estuvimos haciendo esto en un banco, y entonces la gente de atención del banco decía, no, yo es que no puedo hacer nada porque el software él va muy lento. Entonces, ahí, claro, una falta de conocimiento de experiencia del cliente, porque lo que les decimos, ¿qué parte de ti puedes ayudar a que ese cliente, independientemente del software que vaya lento y que la empresa tardará X tiempo en arreglarlo, qué puedes aportar tú para que ese cliente, aunque el software vaya lento, se vaya con una sonrisa? Eso sale en los test, es decir, cuando nosotros hacemos el cuestionario, si vemos que hay un escudo de alguna manera en la empresa, en el software, en los procedimientos, vemos que no hay realmente cultura de experiencia de cliente. Nos falta ese entendimiento de que la cultura y la experiencia de cliente surge de uno mismo, no de la empresa, ni del software, ni de nada. Esas son herramientas. Entonces, ahí mezclamos un poco la actitud, el conocimiento, hay un poco de todo. Y con eso sacamos un scoring. Un scoring que va por personas, departamentos y por la compañía completa. Vale, ahora tienes el scoring y tienes identificado en dónde están los dolores, que me imagino además de cliente a cliente pueden ser distintos. Y luego me has hablado de un montón de herramientas para cambio de cultura. Embajadores, formación, me imagino, y obviamente lo que funciona es la suma de todo eso. Pero si tú Exacto. pudieras escoger el mecanismo más potente para lograr un cambio de cultura entre todo lo que haces, porque hay muchas herramientas, tú dirías que cuál es el que nunca puede faltar, o sea, cuál es el clave ahí. El embajador. Es decir, imagínate que volvemos a las personas. Es decir, si tú tienes alguien dentro de la compañía que es compañero tuyo y te está hablando de las bondades de la experiencia cliente, enseguida convence al resto. Enseguida es clave el tener 4 o 5 embajadores líderes dentro de la compañía que nos ayuden a convencer. Es decir, no yo como externo que llega y te diga, oye, que la experiencia cliente no es que sea fundamental, sino que probablemente si no te metes aquí en experiencia cliente, dentro de 2 años ni siquiera estarás, desaparecerás. El tener esos embajadores dentro y que vayan promoviendo y haciendo un poco el germen de la experiencia cliente es fundamental. Sin eso es muy complicado, muy complicado. Y no tienen que ser solamente a nivel directivo. Puede haber la persona más baja en la pirámide de la empresa que sea un embajador, que sea en, hemos encontrado, por ejemplo, las personas que reciben dentro de la compañía, posiblemente a nivel jerárquico no están muy arriba, pero si esa persona es un embajador de experiencia cliente, es la primera cara que tú recibes cuando entras a una empresa y la última cara que tú ves cuando te vas. Si conseguimos que uno de esas personas sea un embajador, de repente todo el mundo, pues mira, es verdad, es verdad, esto funciona, esto tiene sentido. Entonces, yo creo que es la figura clave, el convocar y el detectar cuáles pueden ser los embajadores de cultura que van a ser los embajadores del cambio, en el fondo. Ok, me encanta. Ahora, pero yo me lo imagino bueno, lo vamos a llevar a la vida real. Y entonces, ¿cómo seleccionas a los embajadores? ¿Son los que tienen el mayor score cuando lo haces? Ah, ¿Y qué te eh, garantiza que esos además tengan influencia? Porque igual puede ser alguien que pues, puede ser muy pro cliente, pero que adentro no tenga un nivel de influencia alto. Ahí, claro, en el propio cuestionario tenemos que meter una parte también de economía del comportamiento, es decir, de behavioral economics, en el sentido de que no solo tenemos que ver actitudes de experiencia cliente, sino actitudes vitales. Es decir, necesitamos gente que, imagínate, metemos preguntas, ahora mismo no te las puedo decir porque no me acuerdo de todas, pero del estilo de, usted cuando está en un grupo de amigos, la gente le pregunta para cuando tiene que cambiar de móvil. Es decir, Ok, que alguno que tenga una actitud más de liderazgo, de un poco de que aúne a grupos, de que la gente le pida su opinión de algo, ¿eh? En este caso no de experiencia cliente solo. Entonces de repente decimos, mira, esta es una persona que puede ser el que lleve el liderazgo de algo. Encima tiene un buen posicionamiento en experiencia cliente, está convencido, pues puede ser un embajador. ok, vale, me encanta. Gracias por compartir todo esto, porque yo creo que le va a ser muy útil a todos los que nos están escuchando. Ahora quiero preguntarte sobre otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que son el BPO. Y es que básicamente en la mayoría, cuando uno habla de experiencia de cliente,
a la gente común de la calle, lo que se le viene a la cabeza es las llamadas que tiene con un contact center. Y normalmente son experiencias negativas, o sea, la gente no sale una sonrisa cuando recuerda su última interacción con un centro. Nosotros, que tenemos nuestra escuela de anfitriones, finalmente hemos decidido que, a no ser que sea un contact center interno de la compañía pequeño y manejable, ni siquiera vamos por ellos, porque lo que nuestra percepción, y aquí es donde quiero tu visión, es que son personas que ven ese trabajo como una cosa muy temporal, mientras logran algo mejor, luego no están con verdadera pasión, tienen unos sistemas de compensación que no digo que sean malos, pero que tampoco es lo mejor y que además el trabajo es muy duro y que además, si yo fuera el dueño de un BPO, me imagino, los márgenes son muy bajitos para poder competir en el mercado. Por lo tanto, no hay posibilidades de invertir mucho en ellos y luego no les dan formación y contratan nuestra escuela de anfitriones. Entonces yo veo un círculo vicioso muy complicado en el mundo de los contact center con la experiencia del cliente y no le veo mucha salida de cómo lograr una mejor experiencia del cliente dadas las circunstancias que te acabo de mencionar. ¿Tú cómo ves eso? Pues puede ser, ¿eh? Yo tampoco soy especialista en negocio de contact center, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en Madison, donde tenemos la fortuna también de tener un contact center y tener otra unidad de negocio como la mía, que aunamos experiencia de cliente, podemos trabajar juntos en muchos proyectos en los que tratamos de pasar de ser un contact center a un experiencia de cliente center. Es decir, tratamos de que eso también sea una experiencia positiva para el cliente. Entrenamos a los agentes en experiencia de cliente, es decir, eh, en esto que te decía de la cultura, de experiencia de cliente, eso forma parte de la pirámide de experiencia de cliente y por lo tanto nuestros agentes tienen que saber lo que es un NPS, tienen que saber lo que es una experiencia positiva, lo que es una experiencia negativa, tienen que saber lo que es un wow. Tenemos alguna campaña en la que los agentes determinan cuándo hay una experiencia wow o cuando es un momento súper emocional para el cliente. Y lo vamos apuntando, vamos haciendo como un libro de experiencia de cliente. Es decir, que aun siendo contact center, y puede ser que en su momento estuviesen totalmente alejados de la experiencia de cliente, ahora se empieza a tratar con eso. Y otro punto muy importante, y yo creo que merece la pena mencionarlo, es la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Y cómo? Es Claro. decir, ¿cómo se puede abordar esto de dos puntos? Es decir, meto inteligencia artificial y a partir de ahora el contact center va a ser un bot, ¿no? Te va a atender una máquina. O utilizo la inteligencia artificial para que esa persona que te está atendiendo al mismo tiempo le esté ayudando un robot de inteligencia artificial para saber de alguna manera cómo conversar contigo, saber cómo tú estás esperando una experiencia wow, cómo tú vas a mejorar tu experiencia cliente. Entonces sigue una atención humana, aunque está tutelada y revisada por un bot que va ayudando a nuestra gente a que esa experiencia sea positiva y no salgas de ahí con algo que realmente no te ha gustado. Entonces, evidentemente hay un trecho por hacer, pero estamos trabajando mucho en eso para que sean centros de experiencia de cliente y no de atención al cliente. Claro, me encanta, claro, y además ustedes en Madison sí tienen la gran ventaja de que tienen estos temas de experiencia de cliente y tienen el contact center y lo pueden entrenar, o sea que, claro, estoy de acuerdo que esa es la experiencia ganadora. Y ya implementaron esto del bot que ayuda a la persona del contact center, ¿esto es ya una realidad o es una idea? No, no, eso ya están implementados, no en todas las campañas, pero ya se implementa para, de alguna manera, en función de tu histórico, en función del tono de la tonalidad de voz, etcétera, etcétera, pues te va de alguna manera orientando, que luego tú eres como, de alguna manera, como lo que ha salido ahora todos los copilots, es decir, en la persona, en el fondo, es soberana y puede decir lo que considere. El bot Claro, 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 claro. es una ayuda, es decir, no te coarta en absoluto. Tú eres, por eso, yo creo que ahora mismo la inteligencia artificial, el mejor modo es el de copilot, es decir, tú tienes que... Y el que decide al final es un humano, es decir, no podemos pasarle toda la decisión a una máquina que posiblemente o sea, no se confunda, hasta que se confunde siempre. Claro, 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 claro. Y es interesante porque una de las promesas que tenemos en la Escuela de Anfitrión José Luis es ayudar a las empresas a desrobotizar a su gente. La razón de eso es que como eh,
como la experiencia de cliente se volvió tan importante, entonces las áreas de experiencia de cliente han dado unos protocolos muy estrictos a su gente, tratando de lograr una buena experiencia y lo que logran es robotizar a la gente. Yo creo que esto que se está implementando con la inteligencia artificial, parecería ser lo contrario, que es poner un robot Mm. al lado de la persona, yo creo que lo que va a hacer es el efecto que tú estás diciendo de desrobotizarlos, porque ahora tienen herramientas que les permiten tomar decisiones y conectarse con el lado humano. O sea que súper de acuerdo. Yo creo que esto va a ser una gran ganancia para la experiencia del cliente y no una pérdida. Exacto, pero la clave está en la empresa final, es decir, el que nos contrata, el que contrata el servicio de contact center tiene que tener claro que tiene que ser experiencia cliente, porque hay otros clientes que lo que quieren es robotizar, es decir, que vaya todo con un TMO específico, con un... Eso, evidentemente, hay otro trabajo que es de convencerles de que eso funciona peor, pero evidentemente, claro, tú, si te piden eso, tienes que hacerlo. Claro. Pero hay otros muchos que ya están pensando en esto, es decir, oye, yo necesito que sea una experiencia mucho más fluida, que sea una experiencia más natural, que sea un contacto mucho más de persona a persona, y hay muchas empresas que lo están pidiendo ya, sí. Me encanta, total. Bueno, muchas gracias, José Luis. Para Nada, cerrar, el mensaje que le pido a mis entrevistados siempre. ¿Tú qué le dirías a las personas que hoy en día están encargadas de áreas de experiencia de cliente? ¿De qué hacemos con Dani? Pensemos que Dani es Daniela es esa persona que representa a los seres humanos que están dentro de las organizaciones ofreciendo la experiencia de cliente. ¿Tú qué les dirías? ¿Cuál sería tu consejo de qué hacemos con Dani? pues yo creo que a Dani hay que escucharle y a Dani hay que cuidarle, es decir, Ujú. dentro de las organizaciones tenemos que cuidar a las personas y tenemos que escucharlas. Hay mucho, mucho talento en las empresas y a veces no se escucha dentro de las empresas. Entonces yo creo que dos variantes es, y más allá de la experiencia cliente, escuchar y cuidar a las personas y por lo tanto a Dani. Estupendo, me encanta. Muchísimas gracias, José Luis. Nada.